Buenas tardes. Hoy le vamos a hablar sobre la bioética de la lucha contra la enfermedad y el dolor. Nuestro tema va a ser presentado por Nicole Mesa, mi persona, Johan Mercado y Valeria Genes. En la primera parte voy a ser yo quien les hable y voy a tratar el tema del dolor y la enfermedad, el sentido ético del sufrimiento, el diagnóstico y su responsabilidad ética y por ende sus riesgos éticos. Primero, vamos a hablar que este tema no se limita a hablar simplemente de tratamientos médicos, sino que nos invita a reflexionar sobre cómo deben actuar los profesionales de la salud frente al sufrimiento humano. Por ello, la enfermedad y el dolor no solo deben ser fenómenos biológicos o solo hechos clínicos, porque estos afectan profundamente la dignidad, la vida emocional, espiritual y social de una persona. Afectan demasiado al ser. Por eso, la bioética pide que veamos a la persona enferma que padece de esto no como un conjunto de síntomas o un conjunto de tratamientos a llevar a cabo, sino como una persona completa que merece ser tratada de una buena manera. En este sentido, el dolor y la enfermedad nos recuerdan que en la práctica médica siempre debe haber un encuentro humano. El profesional de la salud debe de tener un sentido ético en el cual une una competencia técnica con su sensibilidad ética. El sufrimiento plantea preguntas profundas, incluso espirituales, y aunque existen diferentes visiones religiosas sobre su sentido, desde la bioética lo fundamental es garantizar que siempre se proteja la dignidad del paciente y se busque aliviar su sufrimiento. Es por ello que el profesional debe tener en cuenta la dimensión humana, la dignidad del paciente y hacer un conjunto de esto con su técnica y ética una mejor visión para el paciente. En cuanto al diagnóstico, vemos que el diagnóstico siempre orienta el tratamiento que debe tener el paciente. Debe ser honesto, prudente y sobre todo respetuoso. Este simplemente debe ser guiado con la ética para buscar el bien del paciente, nunca por intereses extremos. La bioética siempre establece principios muy claros. Existen dos riesgos éticos que deben evitarse en este diagnóstico, que lo son el abandono y la obstinación diagnóstica. El abandono ocurre cuando el paciente es enviado a un especialista sin que nadie asuma realmente su caso. Vemos que esto ocurre demasiado y eso deshumaniza y genera una angustia en el enfermo. Por otra parte, está la obstinación diagnóstica, cuando se insiste en encontrar una enfermedad donde no la hay, ya sea por prestigio, intereses económicos, incluso orgullo profesional. Éticamente, el diagnóstico debe ser honesto, prudente y enfocado únicamente en el bienestar del paciente sin tener ganancias o cosas externas que influyan en esto. Por eso, el primer compromiso ético es reconocer que detrás de cada historia clínica hay un ser humano que merece respeto, claridad y acompañamiento en su guerra con la enfermedad. A continuación, sigue mi compañero Johan Mercado con la parte 2. Gracias a mi compañera Nicole por cederme la palabra. A mí me corresponde continuar con la exposición, específicamente con la parte 2. Después del diagnóstico, entramos en el tratamiento y la rehabilitación. Desde la bioética, esto no solo busca curar un cuerpo, sino también recuperar la autonomía
y la dignidad de la persona enferma. Y hay un principio ético fundamental. Cuando no se puede curar, siempre se debe cuidar. Esto significa que aunque la medicina tenga límites, el acompañamiento al paciente nunca debe faltar. Como restaurar autonomía y dignidad, podemos tomar como ejemplo la imagen que aparece en la presentación. Hay personas que por dicho algún caso pueden tener algún tipo de accidente y perder una extremidad muy importante. Estas personas se les da una cura, un tratamiento. En el caso del ejemplo de la imagen es una prótesis. Pero para que el paciente aprenda a utilizar esta prótesis, tiene que llevar una rehabilitación, tiene que llevar un acompañamiento. Y por parte de cuidar aquello que no se puede curar, podemos hablar de las personas adultas ya de cierta edad. Estas personas van a tener ciertas enfermedades que digamos que no tienen curas porque son efectos de la edad. Sin embargo, a pesar de que la medicina no tenga cura para estas enfermedades, nosotros no tenemos que tener un límite ético. Nosotros tenemos que, digamos que tener esas ganas y tener ese acompañamiento a ese paciente, aunque esa enfermedad no tenga cura. También algo muy importante que quería comentarles es sobre la diferenciar entre cuidados ordinarios y extraordinarios y cuáles son esos cuidados mínimos. Los cuidados ordinarios son aquellos accesibles, eficaces y que no generan sufrimiento desproporcionado. Estos son moralmente obligatorios tanto para el paciente como para el profesional. En cambio, los cuidados extraordinarios son procedimientos muy costosos, riesgosos o tienen muy poca probabilidad de éxito. Por eso no representan una obligación moral. Existen además cuidados mínimos como la alimentación y la hidratación, incluso cuando se administran de forma artificial, ya sea por máquinas, etc. Suspender estos cuidados mínimos injustificablemente puede convertirse en una forma de eutanasia, pues privan al paciente de lo básico para vivir. Los cuidados ordinarios, bueno, son aquella, digamos, como aquella atención primaria que se le puede dar a un paciente. Como dije anteriormente, son tratamientos accesibles, eficaces y por lo general no suelen de ser dolorosos. Los cuidados extraordinarios son aquellos como por un ejemplo, una persona no le gusta su nariz funciona correctamente, sin embargo considera que estéticamente no se ve bien, se somete a una rinoplastia. Este tratamiento es un tratamiento extraordinario, no es necesario, es muy costoso y tiene algunos riesgos que son muy digamos graves. Los cuidados mínimos sobre todo se ven presentes en aquellos pacientes que están hospitalizados o en estado de UCI. Aquellos pacientes que no se pueden validar por sí mismos tienen este tipo de cuidados. Y como dije anteriormente, si se suspenden injustificablemente, es una forma de, digamos así, de eutanasia. Otro punto muy importante es la analgesia y la anestesia. Efectivamente, aliviar el dolor es un deber moral del personal de la salud. Si un fármaco para aliviar el dolor disminuye la conciencia como efecto secundario, esto puede aceptarse siempre que la intención principal sea aliviar el sufrimiento y no acelerar la muerte del paciente. Aquí se aplica el llamado principio doble efecto. Una acción buena puede tener efectos secundarios no deseados, pero sigue siendo ética si la intención es correcta y el beneficio es proporcional. Como conclusión, la medicina debe buscar siempre un equilibrio entre el esfuerzo terapéutico y el respeto profundo por la dignidad humana.
garantizando alivio, acompañamiento y decisiones profesionales. En esta tercera parte vamos a centrarnos en algunos de los principios bioéticos más importantes a la hora de tratar con pacientes en situaciones vulnerables. El consentimiento informado, el consentimiento en pacientes sin capacidad, los límites éticos de la experimentación y finalmente los cuidados espirituales del enfermo. Estos elementos son clave porque nos recuerdan que la atención en salud no es solo técnica, sino profundamente humana. El consentimiento informado es uno de los pilares de la bioética moderna. Esto significa reconocer que el paciente es un sujeto libre y no un objeto de intervención médica. Toda persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y su tratamiento. Para que ese consentimiento sea válido, el paciente debe recibir información clara, suficiente y honesta. Es decir, qué diagnóstico tiene, qué riesgos existen, qué alternativas hay y qué se puede esperar. Solo de esta forma se puede tomar una decisión consciente y sin presiones. Además, la comprensión y la libertad son esenciales. Un consentimiento obtenido a medias, sin explicación o bajo miedo, no es ético. La única excepción ocurre en situaciones de emergencia vital, es decir, cuando la vida del paciente está en riesgo inmediato y no es posible obtener su autorización. En ese caso, la bioética permite que el médico actúe para preservar la vida del paciente, siempre guiado por el mayor beneficio para este mismo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el paciente pierde la capacidad de decidir? En estos casos se da una situación especial. La persona sigue teniendo dignidad, pero no puede manifestar su voluntad. Aquí entra la participación de la familia. Cuando el paciente no puede decidir, la familia ayuda a expresar o interpretar lo que la persona hubiese querido. La bioética considera que la familia actúa como un puente para proteger los intereses del paciente. Por otro lado, el médico tiene una obligación ética aún más fuerte. Actuar siempre buscando el mayor beneficio del paciente, respetando su vida, su integridad y evitando intervenciones que puedan perjudicarlo. Incluso cuando el paciente no puede hablar, el profesional debe tomar decisiones con prudencia, no desde su autoridad, sino desde su responsabilidad. En pocas palabras, aunque el paciente pierda la capacidad de consentir, nunca pierde su valor como persona. Investigación y experimentación ética. La investigación en seres humanos también exige límites muy claros. La bioética dice que solo es ética si tiene un objetivo serio y relevante. Nunca puede hacerse una experimentación por curiosidad o por el simple interés del investigador. Además, existen unos requisitos mínimos. Primero, cuando sea posible, la experimentación debe haber sido realizada previamente en animales o en modelos no humanos. Segundo, el consentimiento informado es obligatorio. Nadie puede ser incluido en un estudio sin saberlo o sin aceptarlo libremente. Y por último, ninguna investigación puede generar daño grave ni poner en riesgo la vida del paciente. La bioética también marca algunas prohibiciones, entre las que se puede encontrar que no se puede experimentar en menores, en personas inconscientes o en embriones, a menos que exista un beneficio directo para ellos. Esto protege a quienes son más vulnerables y garantiza que la ciencia avance sin sacrificar la dignidad humana. Finalmente, un aspecto que muchas veces suele olvidarse son los cuidados espirituales. La bioética reconoce que el ser humano no es solo cuerpo, sino que tiene una dimensión espiritual que influye en la forma en que vive la enfermedad. Atender a esta dimensión significa respetar las creencias del paciente, acompañarlo, escuchar sus miedos, su esperanza y sus valores personales. No se trata de imponer creencias, sino de estar presentes de manera humana. En las etapas avanzadas de la enfermedad, estos cuidados se vuelven especialmente importantes. Son un apoyo emocional y espiritual que ayuda al paciente a afrontar el dolor, la incertidumbre o el final de la vida. Forman parte del cuidado integral que busca dignidad, alivio y acompañamiento. Ya para finalizar nuestra presentación, todos estos elementos, el consentimiento informado, las decisiones cuando el paciente no puede hacerlo, los límites éticos, nos muestran
que la bioética no solo regula la medicina, sino que humaniza la atención. Nos recuerda que cada paciente, incluso en su fragilidad, sigue siendo una persona con derechos, dignidad y valor. Esa es la esencia de la bioética en la lucha contra la enfermedad y el dolor. Muchas gracias.